Hola hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a un orden de culto para nuestro Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque en su misericordia Él todavía nos da la oportunidad de poder transmitir a través de las redes sociales. Y pues le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que se ha conectado, que desde la mañana ha estado pendiente de la transmisión que tiene que ver con el servicio para nuestro Dios. Gracias, iglesia, por estar pendiente. Gracias también a los hermanos que nos han estado siguiendo de otros lugares. Ya tendremos oportunidad para ir agradeciendo personalmente. Me gustaría ir mencionando poco a poco ahí los que nos han escrito. Les agradecemos sus palabras de aliento. Ya habrá oportunidad para ir mencionando pues los nombres de los que han estado participando. Pero bueno, esto lo haremos posteriormente, si Dios así permite, y iremos mencionando los nombres. Pero de antemano, hermanos, le damos gracias a Dios porque han podido conectarse. Y en esta noche, hermanos, estamos contentos porque es Día del Señor. Estamos contentos porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Él nos da su palabra, Él nos da los medios para seguir continuando con la obra y el ministerio que Él ha puesto en nuestras vidas. Oremos para que pronto todo esto pase y podamos regresar a su casa, para que podamos tener compañerismo unos con otros. Pero mientras tanto, hermanos, repito lo que he estado diciendo desde hace unas semanas, mientras tanto el templo está cerrado, pero la iglesia no. La iglesia debe seguir funcionando. Así que gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad a Dios, por su compromiso a Dios, y que aún siguen pendientes de cada una de las actividades de la congregación. En esta noche, hermanos, tarde, todavía no ha caído la noche. Le damos gracias por la vida del hermano Roy, quien trajo la dirección en esta noche. Gracias al hermano Roy, quien dirigió el devocional. Y también, hermanos, queremos dar algunos avisos, aunque creo que los avisos los voy a dejar para el final, para que yo pueda entrar de lleno a lo que es el mensaje. Y al final les daré 2-3 avisos que tienen que ver con actividades que vienen, siempre por línea, siempre por internet, pero es importante recordarlo a través de este medio. Por lo pronto, hermanos, voy a invitarles a que abran conmigo allá en sus Biblias. En Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a buscar el verso 60 y el verso 62. Repito una vez más, Lucas capítulo 22, versículos del 60 al 62. Y el tema de esta noche, hermanos, le he titulado Los pasos para una caída espiritual. Lucas capítulo 22 del verso 60 al 62 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Repito una vez más, y dice el versículo del 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra. Y en esta noche, Señor, queremos rogar y queremos pedir que tu Santo Espíritu nos hable al corazón. Queremos pedir, Señor, que tú nos libres de las caídas espirituales. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto a ser humildes, dispuesto a buscarte, a reconocerte.
Danos un corazón, Señor, donde cada uno de nosotros podamos alabar, glorificar tu nombre, y que los sabios consejos que nos das a través de tu palabra podamos considerarlo para evitar caídas, Señor, caídas dolorosas que pueden venir a nuestra vida si no tomamos en cuenta lo que tu palabra dice. Te pedimos por la vida de la iglesia, te pedimos por la vida de cada varón, de cada mujer, de cada joven. Te pedimos por la vida aún de los infantiles, de los intermedios. Te pido, Señor, una vez más por la vida espiritual de la iglesia. Danos fuerza y danos aliento para seguir adelante en la vida que tú has puesto y en el propósito y ministerio que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos honrarte y que podamos glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por todo y encomendamos una vez más todo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces les decía que el título de esta noche le hemos puesto Los pasos para una caída espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, probablemente en algún momento de nuestras vidas, alguna vez nos hemos caído. Ya sea que estábamos jugando y en el juego, yo me acuerdo de muchos juegos, hermanos, donde tanto un servidor ha caído como también mis hermanos en la fe han caído. Llámese fútbol, llámese básquetbol, llámese kicking ball, porque ahí en la iglesia tenemos un campito, gracias a Dios, donde en ocasiones, cuando se puede, cuando hay compañerismo, jugamos los hermanos, los jóvenes, inclusive las hermanas han jugado allí y hemos visto, hermanos, que algunos han caído comenzando el juego, está comenzando el juego y caen. Y es muy probable que usted que me está escuchando alguna vez haya caído. Tal vez usted no cayó en un juego, tal vez usted cayó porque se tropezó, porque estaba yendo y la banqueta no la vio, tropezó y cayó. Acuérdese, seguramente algo le ha pasado de esto. O tal vez usted aquí en Mérida, para los que no son de Mérida, pues la mayoría de las personas acostumbran a dormir en hamaca, que se cuelgan en los hamaqueros y a veces sucede que se rompe el hamaquero, se rompe la soga donde se cuelga y vámonos al suelo. Cualquiera que sea la caída, probablemente que usted de alguna manera ha caído, hermanos, de alguna manera, y la caída, hermanos, créame, seguramente le dolió. Es más, hay quien tal vez tuvo que ir hasta el doctor como producto o fruto de esa caída. Inclusive tal vez hasta alguien se habrá incapacitado por esa caída. ¿Por qué, hermanos? Porque las caídas, hermanos, duelen. Las caídas pueden ser, hermanos, muy dolorosas y puede conllevar mucho tiempo para la recuperación de esa caída. Dios nos libre de las caídas físicas, pero también, hermanos, es nuestra oración que Dios nos libre de las caídas espirituales que pueden venir a nuestras vidas, porque las caídas espirituales también duelen. También son muy dolorosas. La Escritura dice que cuando Pedro cayó, salió fuera y lloró amargamente. En esta noche, hermanos, Dios puso en mi corazón hablarles de los pasos para una caída espiritual. Y es que, hermanos, cuando leemos acerca del apóstol Pedro en las Escrituras, nos damos cuenta, hermanos, que fue un gran hombre de Dios. Y hay que reconocer eso. Yo siempre trato de quedarme con lo positivo. La Escritura a mí me enseña: tomad lo bueno y desechad lo malo. Y ciertamente me gusta tomar siempre las cosas positivas, pero eso no significa que no vea las negativas y que no sirvan como una experiencia para no repetir eso. Y en las Escrituras, hermanos, cuando leemos acerca del apóstol Pedro, las Escrituras nos dicen qué gran hombre fue este personaje de las Escrituras. Por ejemplo, lo vemos en los Evangelios, lo vemos en el libro de los Hechos, y al final, hermanos, casi al final, vemos que él escribe 2 preciosas cartas que precisamente llevan su nombre.
Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y en esas cartas, hermanos, el apóstol Pedro escribe y da consejos. El apóstol Pedro escribe y habla acerca de las cosas que nos convienen, de las cosas que debemos evitar, de la vida que debemos llevar, de la conducta que debemos tener, del cuidado, de muchas cosas que son de beneficio para nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, hermanos, tomé 2 versículos nada más de tantos versículos que tienen las epístolas. Por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 10, no tiene que ir usted ahí, pero puede escuchar y puede anotar. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está en su primera carta, por darles un versículo. Cuando nosotros nos vamos a su segunda carta, hermanos, también pude tomar un versículo y se los voy a leer. Preciosos versículos que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, el apóstol Pedro escribió así y dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y dice, amén. Apóstol Pedro, hermanos, fue un hombre grande delante de Dios. Fue un hombre que nos deja muchas enseñanzas. En el libro de los Hechos, hermanos, lo vemos trabajando para el Señor de una manera impresionante. Lo vemos yendo a casa de Cornelio, predicándole a los gentiles y siendo testigo de la salvación del pueblo gentil. Lo vemos yendo a casa de Dorcas. ¿Recuerdan el pasaje cuando le dice Tabita, levántate? Lo vemos predicando, lo vemos enseñando en Jerusalén, hermanos. Durante la iglesia primitiva vemos al apóstol Pedro juntamente con otros apóstoles, lo vemos predicando, lo vemos enseñando, lo encarcelaban, le golpeaban y él decía, la gente, la autoridad decía, dejen de enseñar en el nombre de Jesús, no prediquen en el nombre de Jesucristo. Y él decía, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y predicaba a Jesucristo y a este crucificado, y predicaba a Jesucristo y hablaba de la resurrección de entre los muertos, y predicaba acerca de nuestro Señor. Y la Escritura dice que lo hacía cada día, y pasando por las calles, por las casas, no dejaban de enseñar a Jesucristo. Inclusive quizás uno de los sermones, una de las enseñanzas que resaltan en el libro de los Hechos, hermanos, está en el capítulo 2, que es el primer discurso de Pedro, hermanos. Cuando el apóstol Pedro predica, y dice la Escritura que se convirtieron 3,000 personas ese día. Vemos al apóstol Pedro, hermanos, desarrollándose espiritualmente para honra y gloria de nuestro Dios. Pero déjeme decirle esto, hermano, la vida del apóstol Pedro no siempre fue así. En la porción de la Escritura que leímos al inicio del sermón, basada en Lucas capítulo 22, del 60 al 62, hermanos, vemos a un Pedro que 6 o 7 semanas aproximadamente antes de su primer sermón, vemos a un apóstol Pedro negando al Señor. Vemos a un apóstol Pedro que llora amargamente porque se había dado cuenta que le había fallado a su Señor. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo? ¿Por qué una persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Por qué una persona que dijo confiar? ¿Por qué una persona que un día puso su fe en Jesús puede caer espiritualmente? Y antes de contestar la pregunta, hermanos, en el desarrollo del mensaje, quisiera que me acompañe a Lucas capítulo 5 a modo de introducción. Lucas capítulo 5, y quisiera que usted me acompañe allí en su Biblia. En Lucas capítulo 5, y voy a leer algunos versículos
Y dice la palabra del Señor, a modo de introducción, dice la palabra del Señor en Lucas 5, verso 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban terminando de trabajar, pues, por así decirlo. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, o sea, a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, le dice Jesús a Pedro. Y vean lo que contesta Pedro en el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le dice: Señor, pero si estamos trabaja, y diríamos en Yucatán así, y ni para la gasolina ha salido. En otras palabras, no hemos pescado nada, absolutamente nada, pero en tu palabra voy a hacer lo que me estás diciendo. Y el versículo 7, versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Y vean el verso 8, hermanos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Pedro le dice, vean lo que le dice, hermanos: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice. Y el versículo 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, dice la Escritura, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y es ahí donde nace la pregunta, hermanos: ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pedro negó al Señor? ¿Por qué el apóstol Pedro cayó espiritualmente? ¿Por qué si ya había tenido su encuentro personal con Cristo? ¿Por qué si ya había reconocido su condición de pecador? ¿Por qué si en otra ocasión el Señor pregunta y les dice: ¿quieren irse también a ustedes? Les dice, y Pedro contesta y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué si Pedro ya se había dado cuenta quién era Jesús, cayó espiritualmente? ¿Por qué? En esta noche, hermanos, antes de aplicar algunas lecciones prácticas para nuestras vidas referente al tema, vayamos un poco atrás para ver los pasos o las razones que llevaron al apóstol Pedro a la caída espiritual, con el único objetivo de aprender de ello. Y que de alguna manera nosotros tomemos ese ejemplo para evitar las caídas espirituales, porque las caídas duelen, hermanos. Las caídas lastiman. Inclusive hay caídas que pueden marcar nuestro cuerpo. Y lo que quiero plantearle en esta noche es precisamente que tengamos cuidado. Evitemos todo tipo de caída espiritual. Y en esta noche, hermanos, pues vamos al primer punto o al primer paso que llevó al apóstol Pedro a su caída espiritual. Y veamos, hermanos, en primer lugar, el apóstol Pedro, hermanos, ¿por qué cayó espiritualmente? Bueno, en primer lugar, Pedro confió demasiado en sí mismo, por eso cayó. Porque Pedro confió demasiado en sí mismo. Y quisiera que regrese conmigo a Lucas capítulo 22. Acompáñame a Lucas capítulo 22, hermanos.
Y voy a leer del versículo 31 hasta el versículo 34. Voy a estar leyendo paso a paso. Y vamos a darnos cuenta que uno de los problemas, que una de las debilidades que el apóstol Pedro tenía, porque todos tienen debilidades, todos tenemos debilidades, y una de las debilidades que tenía el apóstol Pedro, hermanos, es que no procuró fortalecer su vida en el Señor y no procuró fortalecer esa área en la cual él era débil. Juntamente con otros factores hicieron que cayera espiritualmente. Y ese es el primer paso. Confió demasiado en sí mismo. Dice Lucas 22, verso 31, hermanos. Dice, pero antes de leer la escritura, hermanos, voy a contextualizarles un poco en este sentido, hermanos. Mire, después de instruir en la cena del Señor, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente. Esto usted lo puede encontrar, no vamos a irnos aquí, pero usted puede apuntarlo en Juan capítulo 13, verso 33 y verso 37 al verso 38. El Señor Jesucristo, hermanos, después de instituir la cena del Señor, de dar instrucciones, le dijo a sus discípulos lo siguiente: a donde yo voy, les dice, vosotros no podéis ir, les dice. Ahora bien, el apóstol Pedro le respondió a Jesús y le dijo: Señor, ¿por qué no podemos seguirte ahora? Mi vida pondré por ti, dijo el apóstol Pedro, así como lo están escuchando. Y Jesús le respondió a Pedro y le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? El Señor le volvió a decir: no cantará el gallo, Pedro. No cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ahora que estamos en Lucas, hermanos, entendiendo el contexto de cuál tomamos y venimos, vean cómo dice ahora sí Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice allá la escritura de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y he explicado esta palabra anteriormente de lo que tiene que ver con la palabra zarandear. Pero yo he rogado, dice Jesús, por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 33, hermanos, dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Miren, con la seguridad con la cual el apóstol Pedro hablaba. No solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice el pasaje, hermanos. Versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, el apóstol Pedro subestimó la advertencia de Jesús de que Satanás quería hacerlo caer. Pedro no consideró, no tomó en cuenta el peligro en el cual estaba en este momento. Jesús inclusive le advirtió a Pedro, que esa noche lo negaría 3 veces. La respuesta de Pedro a Jesús muestra que cuando confiamos en nosotros mismos, inclusive contradecimos la palabra del Señor. No, Señor, no, estás equivocado, yo no voy a caer. No, Señor, yo voy a ser fiel, yo no te voy a negar. Cuando el mismo Señor le está diciendo que lo iba a negar 3 veces, él decía: hasta la muerte iría por ti. De hecho, en el Evangelio de Marcos, hermanos, capítulo 14, verso 30, Marcos dice que él aún más intensamente le decía que no lo iba a negar, o más bien que él iba a estar hasta la muerte con el Señor Jesucristo. Y seguramente usted conoce el pasaje. Ahora bien, hermanos, Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Creía que eso era suficiente para permanecer firme en las cosas de Dios. Y es que, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no confiar en nosotros mismos.
Debemos tener mucho cuidado en confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, en nuestro propio liderazgo, en nuestro propio carácter. No porque estemos en las cosas del Señor que eso es bueno, no porque no faltemos, no porque, y eso es bueno, pero eso no significa, hermanos, que la fuerza va a venir de nosotros mismos. Mire nada más y dése cuenta lo que la Escritura dice. Por ejemplo, Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lucas 14:11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. O como el propio apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 5, verso 6, cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la mejor manera de cuidar nuestras vidas espirituales de la caída es confiando en Dios. Es reconocer que sin su gracia y su misericordia no tenemos las fuerzas necesarias para sostenernos. No se confíe en usted mismo. No piense que usted en sus propias fuerzas va a poder ser fiel al Señor. Necesitamos de Él para mantenernos firmes. Y ese es el primer paso que llevó a Pedro a la caída espiritual. ¿Cuál fue? Que confiaba demasiado. ¿En quién? En Él mismo. Solo en Él mismo. Paso número 2, hermanos. Paso número 2. Pedro descuidó su vida de oración. Yo no sé cómo esté su vida de oración, hermano. Usted que me está escuchando. Yo no sé cómo esté su vida de oración. Es más, yo no sé si usted ora al Señor. Y usted va a decir: no, yo oro en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. 3 veces al día le doy gracias al Señor. Eso es una cosa y es bueno y hay que darle gracias a Dios. Pero yo estoy hablando de una oración, hermanos, distinta. Una oración que nos fortalece. Pedro, hermanos, descuidó su vida de oración. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, que es un pasaje paralelo. Mateo, capítulo 26. Dice la palabra del Señor allá en los versículos 36 en adelante, del verso 36 al 43. Ahora voy a leer poco a poco, hermanos. Pedro descuidó su vida de oración. Fue el segundo paso que lo llevó a la caída espiritual. Descuidó su vida de oración. Dice Mateo capítulo 26, verso del 36 al 39. Vean cómo dice ahí la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús, hermanos, Jesús, hasta este punto, en su humanidad, se angustió por los sufrimientos de la cruz que se acercaban a su vida. Allí le hizo una invitación a Pedro, también a los otros 2 discípulos, pero le hizo una invitación a Pedro, porque nos estamos fijando hoy, aprendiendo de él. Le hizo una invitación a Pedro a orar para que se fortalecieran juntos. Le dijo: Pedro, vamos a orar. Acompáñame, vela conmigo. Ahora, hermanos, miren la actitud de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro hizo cuando Jesús le dijo que orara? ¿Se acuerdan? Seguro lo saben. Se lo voy a enseñar de todas maneras en el versículo 40. Vea cómo dice conmigo, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Hermano, despierte ahí en su casa. ¿Sí? No le puedo ver, pero me puedo imaginar, ¿no? Hermano, no se me duerma. Mire lo que Pedro estaba haciendo, hermano, acá. Dice: estaba durmiendo.
Y dijo a Pedro, hermanos, dice, la actitud de Pedro, hermanos, fue, se durmió. Y la pregunta del Señor fue la siguiente. Vean lo que el Señor le pregunta. Le dice allí, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, le dice, tan siquiera 1 hora. Y vean la advertencia que Jesús le da en el versículo 41 a Pedro. Y esa advertencia es para usted, es para mí, es para todo hijo de Dios que se duerme espiritualmente. Dice la advertencia en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación, le dice Jesús. Tienes que orar, Pedro, tienes que depender de tu Padre Celestial, tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que doblar rodilla, tienes que humillarte en su presencia para que el Señor te dé gracia, en otras palabras. Y le dice ahí claramente, hermano, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor le advierte a Pedro lo que pudiera pasar si él no oraba. Y le da la razón de la advertencia. Vean el versículo 21, allá mismo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí viene la razón de ello. El espíritu, le dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí es cierto, Pedro, tú tienes ganas, tú tienes anhelos, tú quieres estar conmigo, tú quieres servirme, tú quieres hacer grandes cosas a mi nombre, pero somos carne, le dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y hay que alimentarla espiritualmente a través de la oración. Ahora, Pedro, hermanos, ya estaba siendo advertido por Jesús. Sin embargo, vean la respuesta de Pedro, vean la negligencia del apóstol Pedro en el versículo 42 y 43. Dice allá el versículo 43, otra vez, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo otra vez. De nueva cuenta estaba durmiendo. No solamente se durmió una vez, se durmió otra vez. Y dice la Escritura, porque sus ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos cargados de sueño porque nos ocupamos todo el día, porque estamos aquí, porque estamos allá, en las labores diarias, en las labores seculares, estamos invirtiendo tiempo aquí, estamos trabajando ahí, luego viene la casa, luego vienen los quehaceres, y cuando llega el tiempo de entregar nuestra vida espiritual a Dios, cuando llega el tiempo de fortalecer nuestra vida, nos dormimos. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Es increíble la negligencia espiritual que estaba presentando el apóstol Pedro en este momento junto con los otros 2 discípulos. Y es increíble cómo muchos creyentes hoy en día no oran a Dios, no se acercan a su presencia para poner su debilidad, su necesidad, sus planes, sus proyectos, para que el Señor le dé luz y dirección. No podemos ser negligentes, hermanos, si queremos evitar la caída espiritual, si queremos agradar a Dios, si queremos honrar su santo nombre. No debemos ser negligentes con nuestra vida de oración. Debemos tener un tiempo específico de oración. Debemos tener objetivos firmes por los cuales debemos orar. Debemos fortalecer nuestra vida espiritual en la presencia de Dios, donde cada uno de nosotros, como les dije hace un momento, pongamos en sus manos nuestras necesidades, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras alegrías, nuestros planes y nuestros proyectos. El mismo apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe su primera carta, él ya sabía sobre esto. Él ya sabía lo que estaba diciendo, lo había vivido. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, él escribe este verso que seguramente usted lo sabe. Velad y orad, ¿se acuerda?
porque vuestro adversario, el diablo, dice Pedro, como león rugiente está viendo a quién devorar. ¿Se da cuenta quién lo está diciendo? Alguien que había sido devorado, alguien que había caído espiritualmente, pero que se había recuperado por la gracia de Dios. Y está aconsejando y dice: velen, oren, porque hay un enemigo que quiere destruir vuestras almas. Hermano, no se duerma. No vaya a ser que mientras usted duerme, que mientras usted hace largo el sueño, no vaya a ser que ese león haga pedazos su vida espiritual. No vaya a ser que ese león haga pedazos la vida espiritual de su familia. Porque ese león no perdona. Ese enemigo del cual el apóstol Pedro habla no tiene sentimientos. Ese león, dice la Escritura, vino para matar, robar y destruir. Y se está destruyendo y se está robando y está matando el gozo y se está llevando el regocijo del creyente cada vez que alguien se duerme, cada vez que alguien quiere pensar que todo está bien, pero si no ora, si no clama, si no pide, se está durmiendo y como consecuencia está a un paso de la caída espiritual. El enemigo, dice la Escritura, el ladrón, vino para matar, robar y destruir, pero Cristo dice: pero yo he venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Por tal motivo, hermanos, necesitamos ver la oración como algo indispensable para nuestras vidas diarias. Necesitamos urgentemente depender más de Dios. ¿Cómo? Velando y orando. Hermano, si el mismo Jesucristo lo hizo una y otra vez, iba a tomar una decisión orando, iba a elegir a sus apóstoles orando, iba a ir para allá orando, iba a ir para acá orando, iba a pasar por la cruz del Calvario orando. Si el mismo Hijo de Dios nos puso la muestra de la necesidad que tenemos de Dios en oración, hermano, necesitamos orar, porque si no lo hacemos, hermanos, estamos pronto para la caída espiritual, que es lo que queremos evitar. Pero vámonos al número 3, hermanos. En tercer lugar, Pedro. En tercer lugar, hermanos, Pedro siguió a Jesús de lejos, es decir, comenzó a seguir a Jesús de lejos, ya no estaba tan cerca de él. Vean cómo los pasos van poco a poco, Esto es importantísimo. Primero confío mucho en mí, después pues dejo de orar o descuido mi vida de oración y ahora comienzo a seguir a Jesús, sí, pero de lejos. Vaya conmigo a Lucas 22, ahí mismo, hermanos, estamos en Lucas, donde comenzamos la lectura hace un momento. Lucas capítulo 22, y vamos a buscar el versículo 54. Dice la palabra del Señor en Lucas 22, verso 54. Voy a dar tiempo que usted lo pueda encontrar. Y dice 22:54, hermanos, y prendiéndole, es decir, a Jesús ya lo arrestan, lo agarran, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, dice la Escritura, vean cómo dice ahí, hermanos, le seguía, ¿cómo? De lejos. Repito el versículo, hermanos, dice: y prendiéndole, le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le estaba siguiendo, sí lo estaba siguiendo, pero lo estaba siguiendo ¿de dónde? De lejos, dice la Escritura. Ya no estaba cerca de él. Ya lo estaba siguiendo, pero ahora lo estaba haciendo lejos. ¿Por qué cayó espiritualmente Pedro? Porque siguió a Jesús lejos. En tercer lugar, hermanos, cuando arrestaron a Jesús, cuando vinieron por él, cuando las cosas se pusieron difíciles, Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. Pero ¿dónde estaba aquel que decía que no solamente a la cárcel iba a ir por él, sino inclusive muerte iba a seguir a Jesús? Ahora lo seguía de lejos. Hermanos, cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos, es decir, sin compromiso genuino, sin compromiso serio en las cosas de Dios,
esa decisión puede traer serias dificultades a nuestras vidas espirituales. El ser un creyente sin compromiso, el ser un creyente sin convicción, tibio, no le agrada al Señor. Y quiero que usted mire por un momento a dos iglesias que voy a mostrarles en la Biblia. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, vaya conmigo. Quiero mostrarles lo que la Escritura dice acerca de seguir a Jesús de una manera no comprometida, no seria. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, estamos ubicados ahora en la iglesia de Sardis. Vean lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Sardis, palabras fuertes, palabras duras. Pero hermanos, a veces se necesitan de palabras fuertes y duras para que las personas, para que los hijos de Dios puedan entender, puedan reflexionar que no podemos estar jugando al cristianismo. No, o seguimos a Jesús o no le seguimos, no hay términos medios. Y dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se da cuenta, hermano? Yo conozco tus obras. Hay personas que dicen yo soy cristiano. Hay personas que inclusive pueden jactar su religión y pueden decir que nosotros seguimos a Dios, nosotros tenemos a Cristo como Salvador, que tienen nombre como que viven. Pero dice la Escritura, pero estás muerto, le dice a la iglesia de Sardis. Ya después vienen más comentarios, pero vaya conmigo ahora al versículo 15, 3:15. Y el Señor Jesucristo ahora se dirige a otra iglesia llamada Laodicea. Y dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 18, dice allá, ¿ya lo tiene conmigo? Estoy esperando que digan amén, pero es la falta de... estamos por internet, hermanos. Vean Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 18. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, le dice a la iglesia, hermanos, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo, vean lo que el Señor dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, son palabras muy fuertes a iglesias que en ese momento necesitaban palabras de reprensión para sus vidas. Ahora, cuando nosotros regresamos a Lucas capítulo 2, hermanos, ¿qué significa seguir a Jesús de lejos? ¿O qué representa a las personas que siguen a Jesús de lejos, hermanos? Las personas, hermanos, que siguen a Jesús de lejos representan a todos los creyentes que no han afianzado sus vidas en Jesús. Representan a todos los creyentes que tienen a Jesús en la mente, que tienen a Jesús en los labios, pero no tienen un compromiso genuino y serio en la iglesia que Cristo compró con su iglesia. Representa a todo creyente que dice amar a Dios. Representa a todo creyente que de alguna manera se identifica como cristiano, pero que cuando vienen los tiempos difíciles o cuando vienen los tiempos de abundancia, empiezan a esconderse, empiezan a llevar una doble vida. Les da igual
Les da igual si llegan a la iglesia o no, que bien pueden llegar un domingo como el otro domingo no, que bien pueden llegar a su ministerio como no, que bien pueden conectarse o no, que ni siquiera a veces están en el devocional, un domingo sí, otro domingo no, se conectan, sí se conectan, no se conectan, se va al internet, viene el internet y un sinfín de cosas. Representa al creyente que no es fiel. En otras palabras, no tienen un compromiso genuino y serio con Dios a través de una iglesia sirviéndole con fidelidad. Probablemente este tipo de creyente solo quiere privilegios, pero no quiere hacerse cargo de sus responsabilidades como hijo de Dios. Mire, hermano, si este fuera su caso, si usted no se ha afianzado todavía en una iglesia sirviéndole con fidelidad, porque hermanos, yo pienso, yo creo y estoy convencido, la iglesia primitiva dice, y una vez lo vimos en una ocasión, inclusive ya en el internet, la escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, que aquellos que recibieron la palabra, los que escucharon la predicación del apóstol Pedro, dice que se añadían ¿a dónde? A la iglesia. Y luego el versículo continúa diciendo, hermanos, en el verso 42, y perseveraban. Eso es un creyente genuino. Y perseveraban, hermanos, ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles. Y se reunían y participaban e iban al templo. Y dice la escritura que tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a aquellos que debían de ser salvos. Pero un creyente que sigue a Jesús de lejos, hermanos, se conforma, lleva una vida, le da igual, no piensa en las cosas de Dios, solo piensa para sí mismo, solo quiere recibir, pero no da su tiempo, no da su talento, no da sus dones, no los pone para el servicio de Dios, porque sigue a Jesús de lejos. Y cuando comenzamos a seguir a Jesús de lejos, hermanos, hay un peligro, hay un foco rojo ahí, porque estamos a un paso de la caída espiritual. Necesitamos reflexionar y darnos cuenta cómo es nuestra vida delante de Dios. ¿Lo estoy siguiendo de cerca o lo estoy siguiendo de lejos? Pero usted respóndase precisamente con hechos, con argumentos y no de algo pasajero y temporal. En cuarto lugar y último, este es el cuarto punto y último. ¿Por qué cayó el apóstol Pedro, hermanos? ¿Por qué cayó? En segundo lugar, hermanos, porque Pedro escogió compañías equivocadas. Pedro escogió compañías equivocadas. Vean Lucas capítulo 22. Vean el versículo 55 hasta el 60. Y vean lo que el apóstol Pedro está a punto de hacer a continuación. Dice allá, verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también. ¿Entre quiénes? Entre ellos. Pedro buscó compañías equivocadas. Dice el versículo que se sentó también entre ellos. Gente que no era parte del grupo de discípulos del Señor con el cual Pedro estaba acostumbrado a andar en ese momento. Verso 56. Pero una criada al verle, ya estamos en el punto donde comenzamos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Y lo reconocieron a Pedro. Probablemente, hermanos, el apóstol Pedro se sentó allí para que no lo identificaran como un discípulo del Señor, probablemente, pero lo identificaron, lo descubrieron. Y le dice el versículo 56, que le dijeron que también estaba con él, pero él lo negó, hermanos. Dice, pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Verso 57,
Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Ya te vimos, Pedro, tú eres de los seguidores de Jesús. Y él respondió, hermanos, y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y entonces aquí viene la caída de Pedro, hermanos. Una caída dolorosa. Una caída, hermanos, que lo hizo llorar amargamente. Y seguramente en su mente el apóstol Pedro siempre tuvo este momento que le ayudó a crecer. No se quedó ahí el apóstol Pedro, El apóstol Pedro se recuperó, pidió perdón, se arrepintió y continuó con el ministerio que el Señor había establecido para su vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vemos en la Biblia más adelante. Y dice el versículo 60, hermanos: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Note esto conmigo, hermano. Note conmigo esto. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se acordó, se lo habían advertido, se lo habían dicho: vela, ora. Necesitas ponerte a disposición de Dios. Necesitas poner tus cargas en el nombre de Dios. Necesitas pedir por tus tentaciones, porque tú eres débil, Pedro. Jesús se lo dijo: me han pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado para que tu fe no falte. Pero hacía falta que él también rogara por su vida, por su fe, por su corazón. Y no lo hizo, se durmió. Y sabe algo, hermano, Pedro realmente amaba a Dios. Pedro realmente quería servir a Dios. Pedro realmente quería ser un discípulo de Cristo, pero se descuidó. Fue negligente y las consecuencias se estaban presentando en este momento porque no consideró lo que Dios le dijo para su vida. Y en este momento se acordó, pero ya estaba en el suelo. Ya se había caído. Pues la Escritura dice en el verso 62: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Las caídas duelen, hermanos. Las caídas duelen. Hay caídas que todavía, hermanos, hay personas que después de caerse, las secuelas todavía las tienen. Y en este sentido el apóstol Pedro cayó en 4º lugar. ¿Por qué? Porque escogió compañías equivocadas. Inclusive, no vamos a ir al verso, pero Marcos 14, 70 al 71, dice la Escritura, un texto, que Pedro, cuando negaba al Señor, lo hacía con maldiciones. Pedro decía maldiciendo, lo hacía jurando: no conozco a este hombre. Pedro no se fortaleció en el Señor. Y cuando llegó el momento de la verdad, la gran autoconfianza que tenía en sí mismo no fue suficiente para identificarse con el Señor Jesucristo con fidelidad. La Biblia dice mucho acerca de escoger bien nuestras compañías, hermanos. Primera de Corintios 15:33 lo menciono, hermanos. Dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 5:6 dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y quiero terminar con este punto, hermano, diciéndole, debemos tener mucho cuidado con quién andamos. Hay un dicho por ahí que dice que el que anda con lobos, aullar aprende. Pero eso es un dicho. Nosotros nos concentramos en lo que dice la palabra de Dios. Y si usted tiene problemas, hermanos, con el vicio, si usted tiene problemas con el alcohol, si usted tiene problemas con el vocabulario, si usted tiene problemas con la murmuración, si usted tiene problemas con algún tipo de pecado que le esté lastimando, hermano, no frecuente a un grupo de personas que lo practican. Aléjese de esa compañía y busque compañía que le ayude a alabar el nombre de Dios. El apóstol Pedro estaba sentado con la compañía equivocada. Y ese fue el cuarto paso que lo llevó a la caída espiritual. Como conclusión, hermanos, vamos a concluir. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que ha entregado su vida a Cristo? ¿Por qué alguien que ha entregado su vida a Cristo puede llegar a tal punto de negar a Cristo? ¿Por qué alguien que ha entregado su vida a Cristo es susceptible a las caídas espirituales? ¿Por qué alguien que un día le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador? ¿Por qué un hombre que un día le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque hay uno y otra vez creyentes que hacen una profesión de fe y caen y no quieren salir de esa caída espiritual y se mantienen ahí, y el Señor los llama y el Señor les dice y el Señor les habla, pero quieren permanecer en el suelo. ¿Por qué? La respuesta, al menos, hermanos, y aunque hay muchas razones para ello, en esta noche quiero recordarles solo 4 y espero que nuestro corazón esté y la consideremos. Porque Pedro al final se acordó de lo que el Señor le dijo, pero ya había caído. La primera es porque confiamos en nosotros mismos. La segunda es porque descuidamos nuestra vida de oración. La tercera es porque comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Y la cuarta es porque nos rodeamos de compañías equivocadas. Pero ¿qué hay con este tema para nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tengo que ver yo con este tema de Pedro? Si esto pasó aproximadamente hace 2000 años. ¿Tiene implicaciones para mi vida hoy en día? Por supuesto. ¿Qué debemos hacer para evitar la caída espiritual, hermanos? Usted y yo. Y en esta noche, hermano, quiero darle 4 recomendaciones para evitar la caída espiritual brevemente, que tiene que ver con los mismos puntos. La primera recomendación, hermanos, para nosotros, para que las consideremos, son: número 1, no confíe en sus propias fuerzas, hermano. No confíe en sus propias fuerzas. No porque sea el líder principal, no porque usted sea el pastor, no porque usted esté en el diaconado, no porque usted sea el líder de alabanza, no porque usted esté al frente y siempre al frente, eso significa que no va a caer. No confíe en sus propias fuerzas, humíllese en la presencia de Dios y Él le exaltará. Él le dará de su gracia, Él le dará del oportuno socorro. No confíe en sus propias fuerzas. Nosotros somos débiles, hermanos. Nosotros somos seres humanos. Sin Dios no somos nada. Número 2, no deje de orar bajo ninguna circunstancia. No deje de orar bajo ninguna circunstancia. Dice la Escritura, ¿está alegre? Cante alabanzas, dice Santiago. ¿Está uno entre vosotros afligido? Haga oración. No deje de orar bajo ninguna circunstancia, hermano. Haga de la oración un estilo de vida. Y si le sirve de consejo, hermano, mire, como comentario, como recomendación, cuando nosotros, mi esposa y yo, oramos como familia, cada uno tiene su momento de devoción, de comunión con Dios, pero también tenemos nuestro momento familiar.
por la gracia de Dios y solo por Dios. Porque siempre las luchas vienen para que eso no se haga, siempre. Las ocupaciones, el trabajo, la tensión. Usted sabe todo lo que requiere el trabajo en la iglesia, eso usted lo sabe. Y siempre a veces el cansancio, las horas en las cuales a veces llegamos. Muchas veces, hermanos, hay luchas. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando oramos como familia, y esto es un consejo que a usted le puede servir, dividimos la oración de la siguiente manera. Oramos por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestra vida, por nuestro corazón. Que Dios nos aleje de contaminación, que Dios nos aleje de pensamientos que no nos ayudan. Oramos por nuestro hogar, oramos por el sustento, oramos por la salud, oramos por lo que usted seguramente ora en casa, que tiene que ver con su familia. Posteriormente oramos por nuestra familia, hermanos, sobrinos, conocidos, por la salvación de sus almas, por los que están en el ministerio, que Dios los use grandemente. Oramos por la iglesia que el Señor nos ha puesto para ministrar. Oramos por la varonil, por la femenil, por la juvenil, por el ministerio infantil. Oramos por los ministerios alternos que el Señor nos ha abierto puertas, como el de hospitales, como las conferencias, y así sucesivamente. Usted sabe cuántas cosas el Señor nos ha dado por su gracia. Oramos por cada uno de ustedes, hermanos, por sus hijos, por su trabajo, por su sustento, y pedimos a Dios para que el Señor les bendiga. Oramos por aquellos que aún no forman parte de la iglesia. Le pedimos a Dios que un día en su corazón sean tocados para que se bauticen o para que formen parte de la congregación aquellos que ya son salvos, pero que no han querido formalizar su membresía, porque tal vez no quieren la responsabilidad. Y oramos para que no solamente sean parte de la iglesia, sino que también sean responsables con la membresía. Oramos por los que no son salvos. Oramos por los nuevos creyentes. En sí, oramos por toda la vida de la iglesia, hermanos, por toda. Después, oramos específicamente por los hermanos que no son de la iglesia, pero que nos piden oraciones. Y estoy hablando, hermanos, de hermanos que nos hablan, que gracias a Dios confían y que oramos por sus peticiones. Y estoy hablando de personas de la regional, inclusive de la nacional. Y dividimos esto, hermanos, para orar cada día. Y yo le doy un consejo como recomendación. Dios nos dio 7 días a la semana. ¿Por qué no toma estas oraciones si usted las hace como familia? Pero para que no se le haga difícil, hágalo dividiéndolo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ponga lunes su familia. Ore por su familia, esposo, esposa, hijos, nietos, tataranietos, bisnietos y más nietos. Ore para que Dios guíe, para que Dios dé iluminación y no se canse de orar. Martes, ore por la iglesia, por los ministerios. Miércoles y así sucesivamente. Mire, hermano, le voy a asegurar algo, que cuando usted se habitúe en ello, que cuando usted realmente empiece a hacer eso de una manera sencilla, cuando usted se dé cuenta, todas las oraciones las va a hacer en un día y ni cuenta se va a dar del tiempo. Cuando usted cierre sus ojos y empiece a orar y a pedir, cuando usted abra sus ojos, ni cuenta se va a dar del tiempo y usted ya oró por todos. Lo que quiero decirle, hermano, es que no deje de orar bajo ninguna circunstancia. Nunca necesitamos velar y orar para que no entremos en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es más, les encargo que oren por un servidor y por mi familia, porque yo también necesito de Dios. Número 3, hermanos, voy rápido. Número 3, no siga a Jesús a medias. Tercera recomendación para evitar la caída, o al menos para que la caída
no esté a un paso. No siga a Jesús a medias, hermano. Comprométase con el Señor seriamente. Mire, hermano, el creyente que es comprometido a Dios, no tenemos que avisarle que hay culto, no tenemos que avisarle que se va a conectar o que va a haber estudio, que va a haber oración. El creyente que sigue a Jesús de cerca y está comprometido sabe sus responsabilidades, sabe que necesita buscar a Dios, sabe en cuanto a todo el aspecto cristiano. El creyente que sigue de cerca a Jesús es un creyente que por su propia naturaleza de hijo espiritual busca a su Padre, porque anhela estar cerca de Dios, porque anhela servir al Señor. Y le pido algo, no siga a Jesús a medias, no siga a Jesús de lejos, porque eso es peligroso, muy peligroso. Comprométase seriamente con Dios. Hágalo a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Busque algo donde servir. Ponga sus dones al servicio de Dios. Comprométase de cerca, no de lejos. Número 4 y último, recomendación número 4, hermanos. No se junte con las malas compañías. No, hermano. No busque compañías que no le edifican. No se junte con aquellas personas que solamente son de tropiezo para su vida. Busque compañías que edifiquen su vida y que honren a Dios juntamente con usted. Si usted sabe que una compañía le daña, evítela, no la busque. Mejor busque a Dios, que en Él realmente, hermanos, hay salvación y vida eterna. Las caídas espirituales duelen, hermanos, duelen mucho. Pero Dios es tan grande que nos da su mano para socorrernos y levantarnos. Como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después. Y Señor, Pedro, Señor, yo te amo. Pedro, tú me amas, le volvió a decir más adelante, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, ya tú lo sabes. Y el Señor le decía, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. En ese momento el Señor le estaba dejando un ministerio a Pedro. Porque el Señor siempre nos socorre y nos levanta y nos da una nueva oportunidad, hermano. Nadie está exento de una caída. Pero hay algo que quiero asegurarle en esta noche. Que si usted en esta noche usted busca al Señor y le dice, Señor, perdóname. Señor, yo te he negado. Yo te he negado una y otra vez con mis actitudes, con mis hechos, con mis pensamientos. Señor, yo te he negado. No he sido un buen hijo, no he sido un buen cristiano, no he sido un buen miembro de iglesia. No he apoyado la obra como debería hacerlo. No me he involucrado, no he estado al pendiente. No me ha importado, no me he preocupado en este tiempo de pandemia, que es cuando más la iglesia debe estar disponible para honrar a Dios. Señor, perdóname. Ahí está el Señor, hermanos. El Señor es amplio, dice la Escritura, y el apóstol Pedro lo sabía perfectamente. Por eso él dice en su palabra que Él nos perfecciona, Él nos establece, Él nos da una nueva oportunidad. Y yo te invito en esta noche, hermano, ahí en tu hogar, si usted quiere ponerse de pie para orar conmigo, hágalo. Si usted quiere alzar su mano, hágalo. En realidad, Dios ve el corazón y las intenciones de nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, nuestro Padre y nuestro Dios. En esta noche te entregamos una vez más, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños. Te entregamos, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Límpianos, Señor, cada día más. Danos un corazón, Señor, de humildad, que te busque, que te alabe, que te glorifique. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por aquellas veces que no hemos buscado tu rostro.
Perdónanos por aquellas veces que hemos caído y que no hemos considerado tu palabra. Señor, confiamos en tu gracia y en tu socorro. Y encomiendo la vida espiritual una vez más de mis hermanos en la fe. Señor, úsanos para tu honra y para tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nada más permítanme un segundito porque estoy... Ahí está. Lo que pasa es que así como grabamos videos, también grabamos el audio. Algún día nos servirá. Algún día, si Dios lo permite, tendremos una página de internet, qué sé yo, uno nunca sabe. Ya ven, ahora estamos transmitiendo por internet algo que nunca habíamos al menos considerado y uno nunca sabe. Así que grabamos video y grabamos audio y ahora ya lo pude pausar, ya que arriba teníamos la computadora y ahí lo hacíamos, pero ahora pues no tengo la computadora y en mi celular lo estoy haciendo. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos han seguido, que nos han esperado ahí en la red. Antes de terminar, doy avisos rapidito, hermanos, porque sé que el tiempo se va rápido. El primer aviso, hermanos, tiene que ver con la próxima semana, hermanos. Digo los días para que usted lo considere y usted ahí lo pueda apuntar en su mismo celular. Miércoles, jueves y viernes, horario 6 de la tarde, comienzan las escuelas bíblicas, escuelitas bíblicas de verano, las EBDB, como se les llama. El título de la serie, el título de esta actividad se llama Dios cuida de mí, que tiene que ver con los cuidados de Dios, protegidos por Dios, y está basado en la vida de Daniel o en el libro de la profecía de Daniel. Queremos pedirles, hermanos, que oren por este proyecto, que se pueda llevar a cabo. Oren por el grupo de trabajo que dio, que Dios nos dé amor, nos dé humildad, nos dé unidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero sobre todo, hermanos, oremos por la vida de los jovencitos, de los niños que van a estar siguiendo. Primero, para que sus padres los conecten. Y dos, para que la semilla no vuelva vacía y algún día se pueda cosechar en ellos. Que se pueda cosechar hombres y mujeres que sirvan a Dios, que sean hijos de Dios y que amen a Dios. En segundo lugar, hermanos, quiero mencionarles que el 22 de agosto tenemos la regional de jóvenes. Gracias a Dios ya hay muchos inscritos. ¿En qué sentido lo digo? Para estar en la conferencia. Pero aparte de la conferencia, aparte de los dos temas que comenzamos a las 10 de la mañana, un servidor traerá la enseñanza a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, si no mal recuerdo, la otra enseñanza viene a cargo del pastor Ricardo Reséndez. Pero entre a las 10 y a las 5 hay una serie de actividades, hermanos. Por ejemplo, van a haber testimonios, van a haber cantos especiales, van a haber pastores que van a estar dando algunos testimonios y cantos especiales igual. Así que les pedimos que estén orando por este proyecto. Y lo que corresponde a nosotros como iglesia, ya tenemos a 6 muchachos que se inscribieron para participar. Seguramente, hermanos, hay más jóvenes para seguir la conferencia. Pero, perdón, ¿cuántos? 8. 8. Ya hay 8 jóvenes que se han inscrito para el examen de Reyes y para la declamación del poema. Y eso es bueno. Por lo cual quiero pedirles a ustedes como padres. Yo he estado subiendo al grupo, hay un grupo de WhatsApp de los jóvenes, y he estado subiendo preguntas de los Reyes. Yo no hice el examen ni lo voy a hacer, pero al menos estoy tratando de ayudarles con preguntas que Dios me pone en el corazón y voy subiendo. Así que les pido que estén pendientes de sus hijos, apóyenme en eso, hermanos. Es más fácil que usted como papá le diga, hijo, ¿qué puso el pastor en el grupo? ¿Ya contestaste? Es más fácil a que yo, sí me explico, hermano, sería mucho más fácil y me ayudarían mucho ustedes como padres que estén pendientes de sus hijos. Así que yo voy a seguir subiendo preguntas. El que quiera participar va a ser bienvenido. Por lo pronto ya hay 8 muchachos que se inscribieron al examen, más los que van a estar en la conferencia, pero todavía hay tiempo, hermanos. Tenemos hasta el 10 de agosto para que se sigan inscribiendo. Así que oremos por los jóvenes para que Dios los pueda
los pueda usar en gran manera, y por los predicadores para que el Señor también nos use y podamos ser de bendición para la vida de sus muchachos y por supuesto para honra y gloria de nuestro Dios. Por lo pronto, hermanos, son todos los avisos que tengo. Los otros pues son normales, usted sabe, las actividades, cualquier modificación, cualquier cambio que hubiera, yo se los hago saber. Estoy analizando lo del jueves porque a las 6 tenemos actividad y dependiendo la hora que me quite, para llegar acá a la casa, pues vamos a ver si la actividad la hacemos a las 8:30, media hora antes, tal vez solamente entonemos un canto, tal vez sea directamente el estudio. Bueno, cualquier cosa yo les avisaría según la jornada de trabajo. Por lo pronto, hermanos, pues muchas gracias una vez más, gracias a todos ustedes. Ya sacaremos un tiempo para irles saludando en vivo, hermanos. Veremos la manera de hacerlo. Mientras tanto, hermanos, Dios les bendiga. Les mando tanto mi esposa como un servidor un fuerte abrazo, provecho en casa y que Dios me los bendiga en gran manera. Nos vemos, hermanos.